Hola a todos. Hoy tenemos con nosotros a Armando Platero, es director de España o Country Manager de España para Vivid Money. ¿Cómo estás, Armando? Bienvenido. Muy bien, Juanjo, encantado. Armando, siempre empezamos las reuniones, las entrevistas, hablando un poco del background, ¿no? De cuál ha sido tu camino hasta llegar a tu empresa actual, en este caso a Vivid Money. Por lo que he visto en tu LinkedIn, veo que tienes mucho background del sector fintech. Cuéntanos un poco cuál ha sido tu historia, dónde estudiaste, dónde has trabajado y qué aprendizajes conseguiste en cada empresa. Bueno, yo soy de Oviedo, entonces yo estudié la carrera en Oviedo, estudié de empresas en la Universidad de Oviedo y luego, pues los últimos años ya empecé típicas becas de becario, por ejemplo, empecé trabajando en Bankinter y luego ya a partir de ahí yo di el salto en su día a DeGiro, que ahora día es el broker online, que todo el mundo ahora ya lo conoce casi todo el mundo. Y pues cuando empezamos no lo conocía nadie. Y de aquella yo me fui a vivir a Bulgaria, que tenían las oficinas, o las siguen teniendo oficinas ahí de Giro, y luego estuve ahí bastantes años. Me hice responsable del país de Giro, y luego una vez ahí, ya cuando se compró de Giro por parte de Flatex, pues ya digamos un poco cambió la dinámica, se pasó a ser una cotizada, y pues nosotros veníamos más de construir empresas fintech, montar negocios, montar modelos, escalar. Y a partir de ahí, pues yo me fui con los fundadores de DeGiro a montar varias empresas, una especie como de holding, pues en las cuales hay alguna empresa de energía que está en España, por ejemplo, Frank Energy. Luego también hay otra empresa como de cashback y de aplicación de ahorro que se llama Gulsox, otra aplicación que se llama Sniptech, que se encarga un poco, pues un poco parecido a lo que hacéis vosotros de Coinscrap de PSD2, conexión bancaria, y también, distintos tipos de APIs, y las vendíamos, se conectaban y fue un poco lo que se creó. Y ya luego después de eso vivía en Holanda y luego me volví a vivir a España a montar estos negocios con los fundadores. Y luego una vez que estuve ahí, estuve un tiempo en Rankia, que seguramente también mucha gente lo conoce. Ujú. Y ahí luego después pues me llamó uno de los directores de DeGiro en su día y al final me dijo, oye, te vienes para vivir, que vamos a montar aquí algo, nos echas una mano, y me vine por aquí. Y desde entonces, pues a sacar Iván Local, que lo hemos lanzado hace poco, y desde entonces estoy en Vivid y muy contento, voy a hacer un año ya casi. Pues nada, vamos a hablar así. Yo he visto, ¿no? Llevas 11 mesecitos, prácticamente ahora Casi. cumplirás en verano el año. Nada, enhorabuena por eso, por ese camino y también por el Iván en español, que también quiero preguntarte sobre ese aspecto. Sí. Vamos a hablar de Vivid Money, ¿no? Porque de lo que se conocía sobre todo era, o sea, ahora digamos que cada vez es más un banco, tenéis más productos no clásicos de banco. Empezó, si no me equivoco, más la parte haciendo más potencia, más push con la parte de cashback. Cuéntanos un poco qué es Vivid, ¿no? Vale, bueno, lo primero de todo, Vivid se fundó en Alemania en la época que se empezaron todos los neobancos, con la época de Revolut, N26, todo este tipo de grandes bancos. Obviamente a día de hoy ya todo el mundo conoce Revolut, conoce N26, conoce a los grandes, pero en su día Vivid se enfocaba mucho en el mundo de banca personal, es decir, en el mundo retail. Cuando fue quizá, yo creo que lo que más fuerte les pegó fue la guerra de Ucrania. Cuando empezó la guerra de Ucrania, pues tuvieron un par de problemas ahí, que tuvieron que pues hacer ajustes. En el último año, o digamos hace prácticamente sí, un año, un poquito más de un año, decidieron reenfocar su estrategia. En vez de ir al cliente retail, como hace la mayor parte de los no bancos a día de hoy, decidieron enfocarse en la banca de empresas. Es decir, reutilizar todos esos recursos que se crearon en su día para la banca de personal, enfocarlo en la banca de empresas. En cuanto a eso también dependían de un partner, que no puedo decir el nombre, pero dependían de un partner para proveer los IBANES, también cambiaron de proveedor y al final sacaron su propia licencia de dinero electrónico. Es decir, hicieron ajustes estructurales muy importantes para ser rentables a largo plazo y sobre todo para maximizar ese tipo de inversión que se hizo en su día de tecnología, poder aplicarla a los clientes de empresa. Y segundo, porque el mundo retail, aunque sigamos ofreciéndolo, porque se sigue ofreciendo usuarios a cliente retail, hay muchísima competencia en el mercado, cosa que no tiene a veces sentido pelear cuando ya tienes proveedores que tienen un producto muy, muy bueno a nivel producto, y competir ahí es un nicho muy complicado. Entonces, en ese sentido, Vivid
parte de la base de que tiene, yo diría la principal ventaja que tiene Vivid respecto a los competidores es que desarrolla funcionalidades a una velocidad brutal. Incluso yo que vengo de banca y de fintech, nunca había visto unos desarrollos tan fuertes, tan rápido y tan rápidos que en otro producto. Entonces, esa diferencia es lo que va a hacer a Vivid, creo yo, competir entre los grandes en banca de empresas. Y eso es prácticamente Vivid. Qué bueno, pues nada, hablaremos también de ese foco ahora en empresa, ¿no? En pymes, autónomos y empresas. Lanzasteis anunciasteis realmente, ¿no? Hace un par de semanas, escasas o 3 semanas, el que conseguís el IBAN local, el IBAN español. 10 días, claro. 10 días, pues una semanita y media. ¿Qué significa, ¿no? Que haber conseguido ese IBAN español de cara a este enfoque operativo y estratégico en la apuesta local, ¿no? Al final de la que tú eres responsable actualmente. Bueno, en primer lugar, la parte, te diría yo, primero para Vivid es una apuesta muy fuerte. Es decir, porque ya no solamente es el IBAN español, sino es la apuesta de infraestructura, es la apuesta de regulación, es la apuesta de un equipo enfocado en el mercado. Es decir, es una apuesta económicamente fuerte y de mantenimiento de producto fuerte, también a nivel regulatorio. Es decir, eso lo primero. Lo segundo, cuando tú eres sobre todo un usuario de banca de empresas, así como en retail, bueno, pues al final quieres tener un IBAN español, pero por las funcionalidades que hay en España, pues por ejemplo Bizum, todo este tipo de funcionalidades que se dan el día a día, incluso para beneficiarte de los pagos, también hay veces que prefieres un IBAN español. Pero para la banca de empresas y pymes y autónomos españoles, el IBAN español es sí o sí, es decir, lo necesitas, tanto para pagar impuestos como para SEPA, como para pagos a proveedores. Hay muchos proveedores que muchas veces no aceptan IBANes que son extranjeros. Es decir, aunque sea dentro de la Unión Europea, se supone que no puede haber discriminación de IBANes y aún así existe. Es decir, en papel todo queda muy bonito, pero la realidad es esa. Entonces, nosotros si realmente quisiéramos crecer en España, sabíamos perfectamente que sin IBAN español no había tutía. Entonces, de esa manera, pues empezamos con el proyecto hace ya unos cuantos meses, porque el proyecto tiene prácticamente poco menos desde que yo llevo en Vivid, y a partir de ahí empezamos todas las formalidades, tanto con nuestro regulador local como con el Banco de España, montando todos los procesos y, bueno, pues este es el resultado. Y esto ahora va a derivar a muchas mejoras también a nivel local, que te iré comentando más adelante, supongo, delante de la entrevista. Sí, ¿cómo ha sido ese proceso, ¿no? Porque entiendo que lo que dices que es complicado, es complejo. ¿Cómo ha sido ese proceso, ¿no? De conseguir al final el IBAN local en cuanto al regulador y la administración y demás? Bueno, el proceso realmente que mucha gente no lo conoce, sobre todo cuando viene siendo qué hay detrás cuando vas a buscar un IBAN español o a montar digamos, una subsidiaria en España. El proceso principalmente comienza con el regulador local, ¿no? Es decir, que nuestro regulador principal está en Luxemburgo. Entonces, lo que hicimos fue básicamente hacerles una solicitud de que queríamos trasladar digamos, le llaman pasaportar la licencia que tenemos actualmente a otro país de la Unión Europea. En ese sentido, lo que hacen ellos es, te piden generalmente un plan, es decir, tienes que venir con todos los números hechos de qué es lo que esperas, cómo va a funcionar esta entidad, qué ingresos va a tener, qué actividades se van a desarrollar, es decir, todo este tipo de plan que se suele pedir. Y luego lo que hacen ellos es te poner en contacto con el Banco de España y, digamos, el Banco de España es el que al final te acaba aprobando o no y te empieza a pedir más información, menos información. Es decir, se acaban adaptando un poco o digamos, te adaptas tú un poco a lo que te va pidiendo el regulador en cada caso. Entonces, bueno, los procesos son un poco lentos, pero bueno, al final, cuando llega el momento final, pues al final te acaban pidiendo la información requerida, etcétera. Y al final lo que acaba siendo es adaptar tu sistema, tanto legal, producto y proceso, a los requerimientos que te hace el Banco de España. Y a partir de ahí, sacar el BIC también, porque cada país tiene o cada entidad tiene su propio BIC. Para los IBANes y luego a partir de ahí pues se asignan el número y es cuando puedes empezar a funcionar. También te digo que detrás hay muchísimo trabajo porque sobre todo a nivel IT tienes que montar todo, pero luego, bueno, pues más que nada yo creo que es más bien la espera y el tiempo que se requiere cuando proporcionas información y que muchas veces pues hay pasos muy
digamos, preestablecidos y pasos a tener en cuenta. Pero al final se acaba haciendo. Siempre vienen a ti o te buscan. Y la verdad que en ese sentido con el Banco de España, desde el día 1 hemos tenido una relación muy, muy buena. O sea que en ese sentido se lo agradezco a todos los que han trabajado con nosotros en el Banco de España, porque la verdad que hasta incluso a día de hoy se agradece mucho esa labor, que muchas veces la gente piensa mal del Estado o tal, pero en realidad es todo lo contrario. Al final ellos trabajan y lo quieren lo mejor para ellos y para nosotros también. Claro, en todos los sitios hay buenos profesionales. Al final son procesos que hay que seguir porque la Exacto. burocracia es lo que es. Entonces ya tenéis ese fan español, lanzasteis hace 10 días, lo comunicasteis a bombo y platillo, ¿no? En prensa. ¿Habéis empezado a notar ya un incremento en el interés de pymes, en altas? ¿Cómo crees que Sí, va a lo ser un hemos, imán esto? la verdad que sí, y la verdad que hay mucha gente que está empezando a escribirnos, es decir, que a empezar el proceso de registro. Sí que es cierto que hasta ahora estábamos ofreciendo el IBAN alemán para los usuarios o las pymes que quisieran tener, es decir, prácticamente son los mismos más o menos beneficios, pero ahora con IBAN español, es la principal diferencia. Muchos de ellos que antes tenían dudas ya han empezado a operar con nosotros, algunos que se planteaban preguntas, pues ahora ya están empezando a abrirla. También hemos tenido, bueno, pues el récord de cuentas en las últimas semanas, los últimos días, cosa que antes no nos, bueno, pues al final iba más lento quizá que lo que iba antes, pero los números están creciendo bastante rápido. Entonces, en ese sentido, la idea es intentar conseguir un gran número de empresas y de autónomos que lleguen a contratar los servicios con nosotros a largo plazo. Al final ese es el objetivo. Al final es una prueba, ¿no? De que realmente ya apostáis por el mercado español y que queréis Sí, convertiros en y está funcionando, está empezando a funcionar, obviamente. Pero bueno, totalmente. son 10 días. O sea... Son 10 días, sí, sí. Habrá que ver los resultados, ¿no? A medio y largo plazo. Exacto. Hablábamos, ¿no? De eso, empezasteis al final en la banca retail, que en un momento dado reestructuráis y ponéis el foco en los profesionales y en las empresas. Entiendo que habéis encontrado necesidades, entendéis no solo que hay menos competencia, sino que también pues, estás más desatendido, ¿no? ¿Qué necesidades específicas detectáis en este mercado? Te digo también porque nosotros, o sea, al final, cuando vamos a ofrecer nuestros servicios a los bancos, también encontramos que en la parte de retail tienen más soluciones, tienen ya todo más montado, pero en la parte cuando vas a ofrecer a lo mejor categorización de empresas o otras cosas como un Business Financial Manager, por ejemplo, pues no tienen nada construido. ¿Qué habéis visto vosotros en este aspecto, en este tipo de sector? Es decir, la diferencia que yo veo, bueno, lo primero, en retail, al final es un público de uso masivo. Es decir, al final, cuando tú tienes un usuario, un cliente retail, pues al final su operativa va a ser distinta a la que tiene una empresa, muy distinta, sobre todo a nivel de pagos, a nivel de transacciones, a nivel de transferencias, es decir, es completamente distinta. El problema que ha pasado, sobre todo quizá en España, los últimos años o las últimas décadas, se ha venido manejando la banca de empresas desde un punto de vista muy tradicional. Es decir, si tú tienes una empresa, lo habitual es que no hagas todo online, sino que a día de hoy sigas yendo a la oficina, cosa que es muy raro, porque realmente en la banca a día de hoy todas las empresas están cerrando sucursales, pero no cierran las que son para empresas ni para las que son para dar productos bancarios atípicos de no banca diaria, como por ejemplo hipotecas, préstamos o líneas de crédito, etcétera. Entonces, lo que hemos notado es que faltaba un poco ese nicho, o digamos ese desarrollo que hay en la banca particular adaptado a las empresas. Y hay productos que siguen estando prácticamente igual desde el año 2000. Es decir, no hay desarrollo. Una línea de crédito sigue siendo una línea de crédito, un préstamo sigue siendo un préstamo. No hay, digamos, una estandarización de un proceso que lo puedas hacer todo online. Y en España, principalmente, si tú quieres pedir un crédito, generalmente requiere notaría o requiere, digamos, un proceso estandarizado de tienes que ir a la notaría, firmar un apoderado del banco va a firmarte ese proceso. Es decir, hay muchos productos que a día de hoy ya no requieren o no requieren de ese tipo de operativa y que perfectamente se pueden automatizar desde un punto de vista de tecnología sin complicaciones. Entonces, nuestro nicho al final migró hacia ahí, primero porque los volúmenes al final de una empresa o de un autónomo generalmente suelen ser mayores que una banca particular. Lo segundo, es un cliente mucho más fiel. Es decir, al final
todos tenemos 80.000 cuentas en cualquier lado, seguramente. Una para pagos con amigos, una para el día a día, otro para la nómina, quizá otro para la hipoteca, otro para el seguro. Es decir, no es un cliente muy fiel. ¿Por qué? Porque al final tiene conectada su contabilidad con esa cuenta. Y al final, si tienes track record pues, y estás a gusto con tu cuenta, no vas a cambiar. Solamente cambias en empresa si realmente tienes esa necesidad y realmente quieres escalar tu operativa con algo fácil y económico. Entonces, esa es la principal diferencia. Y luego, al final, en la banca retail hay una competencia bestial. Es decir, pues al final tienes competidores muy duros y el coste por usuario, al final, para tener un beneficio o una rentabilidad por ese usuario, salvo que tú ofrezcas productos como hipotecas o préstamos tal, la rentabilidad no es tan grande como la gente se piensa. Es decir, por eso en España se concibe a día de hoy que la banca es gratis. La banca no es gratis. Es decir, otra cosa es que se utilicen tus fondos para generar ingresos o generar revenue, pero no suele ser tan rentable como la gente se piensa. Entonces, la banca de empresas cuesta mucho más un usuario. Todos los que estamos en ventas y vendemos a empresas sabemos que es muy difícil y muy caro conseguir un cliente, pero cuando lo consigues es un cliente muy fiel a largo plazo y los ingresos y y el revenue que puedas tener por ese usuario a largo plazo es mucho mayor que un cliente particular. Esa es la principal diferencia. Sí, estoy de acuerdo. Y de hecho, o sea, en retail es muy complicado, ¿no? Robar un banco a un banco tradicional. O sea, puedes abrirte una cuenta en un neobanco, pero es difícil que llegue a ser tu banco principal. Seguramente la nómina a lo mejor la sigues manteniendo tu banca principal, Exacto. aunque poco a poco va cambiando, ¿no? Y vemos cómo empiezan a ofrecer un portfolio de productos pues ya para rentabilizar esos costes de adquisición que, como dices, pues no, están disparados hoy en día. Este mismo año, Armando, vi que lanzasteis una nueva funcionalidad en cuanto a los viajes de empresa. También lanzasteis la cuenta cripto, ¿no? Si no me equivoco, para También. empresas. Además de esto, ¿qué otras funcionalidades, y estas también, ¿no?, estáis ofreciendo para autónomos y para empresas para que gestionen mejor sus finanzas? Bueno, la primera que tenemos es al final lo que es lo básico, que es la cuenta para pagos y con tarjeta. Eso es la primera, con gestión de equipos y demás. La segunda, digamos, que es del grupo, damos, a la hora de invertir o tener, digamos, opciones para la liquidez, hay bastantes opciones. Es decir, la primera que tenemos es la más conocida que ve todo el mundo, sobre todo en los títulos y en las portadas, que es la cuenta de remunerada. Es decir, al final, si tú tienes liquidez y la metes con nosotros, pues se remunera. Al final son fondos del mercado monetario que se remuneran al Banco Central. Si es un tipo mayor, al final es una promoción que nosotros hacemos a la hora de captar, pero esa es, digamos, lo que más atención llama, porque la mayor parte de los bancos principalmente no remuneran ni menos a empresas. Sí que remuneran algo, no mucho, al cliente particular, pero en empresas es muy limitado. Entonces esa oferta interesa bastante. Y segundo, es un producto que tiene liquidez inmediata, cosa que la mayor parte de los bancos te venden depósitos a plazo fijo donde no puedes sacarlo. Cuando tú tienes una empresa y tienes liquidez, generalmente mantienes fondos para el IVA, para hacer pagos a la seguridad social, para hacer pagos pues a proveedores. Es decir, que estás jugando con esos plazos de cuándo tengo que pagar impuestos a sociedades, cuándo tengo que pagar el IVA, cuándo tengo que pagar los ingresos de la seguridad social de los trabajadores, las retenciones, el impuesto de sociedades. Es decir, todo este tipo de pagos o incluso pagos a proveedores a 30 días. Pues si tú tienes un manejo de tu liquidez adecuada, puedes estar generando intereses por ese dinero que tienes ahí pagado, que realmente estás simplemente esperando hacer el pago o hacer cualquier otro tipo de operativa. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, 10.000, 100.000, 50.000 euros, da igual la cantidad, pues al final se está remunerando al 4% anual o al 2% anual, depende del plan, y le estás sacando dinero a algo que no le sacabas nada hasta ahora. Eso es lo que más llama la atención. Luego también tenemos lo que es las estrategias de inversión, que son al final es algo muy parecido a los fondos monetarios, pero al final no deja de ser carteras de BlackRock. Es decir, nosotros tenemos unas carteras de BlackRock que se rebalancean de base al riesgo. Cuanto más riesgo, más posible rentabilidad. Cuanto menos riesgo, menor rentabilidad, pero también menor riesgo de perder. Ahí sí que se puede perder algo de dinero,
Es importante avisar de que se puede perder dinero, que además yo que vengo de giros, que se puede decir muchas cosas, pero también hay remuneraciones ahí más altas, de incluso 5 o 6%, incluso 7%, pero se rebalancean. En general, la gente que lo usa está bastante contenta. Y luego, por última parte, que esto sí que para empresas no lo ofrece casi o casi nadie, que es la parte de cripto. Es decir, tú puedes, no es comprar cripto como tal, porque la compra de cripto en empresas es un poco complicada a la hora de gestionarlo legalmente, sino que es lo que le llaman el staking. Es decir, tú básicamente es como si tuvieses el producto, pero lo estás, digamos, alquilando, para que la gente lo entienda, y tú generas intereses sobre ese préstamo, sobre el valor del activo, del criptoactivo, que en este caso puede ser Bitcoin o cualquier otro tipo de producto. Y eso todavía genera más rentabilidad, pero también tiene algo más de riesgo. Pero vamos, es una manera de introducir también el cripto para las empresas, y la idea es también a largo plazo mejorar esa parte de producto, porque creemos que va a haber algo de ahí que va a ir hacia esa rama, hacia la parte de pagos con criptomonedas o algún tipo de operativa a largo plazo va a ir por ahí. Esto en Latinoamérica es bastante habitual, bastante común. Hay empresas ya que Sí, están pagando en stablecoins. Claro, las monedas allí no tienen la estabilidad claro. del euro o el dólar. Entonces, Lo que pasa que en España, en Europa o en España, al final estás bajo un ambiente regulado. Y también es cierto que nosotros, por ejemplo, fuimos de los primeros que hemos conseguido la licencia MiCAR, es decir, que es la nueva licencia esta de criptomonedas. Entonces, nosotros no queríamos ofrecer cripto como muchas veces se ofrece sin una licencia previa o estar bien regulados. Es decir, creo que lo importante cuando haces cripto es que tengas un ecosistema muy regulado, donde no tengas ningún problema luego a largo plazo. Hasta hace unos años no estaba nada regulado, era un poco la casa de Tócame Roque, pero a día de hoy en Europa se ha regulado ya bastante y creo que al final va a ir hacia ahí el mercado. Es decir, se va a regular un poco, se va a poner orden y al final van a empezar a emitir tema de pagos con cripto o algún tipo de transacción relativa a esto. sí, el mercado puede cambiar y no queréis perderos la tendencia o la ola Exacto. si se da. Está genial. Y la parte de viajes a empresas, ¿qué es lo que habéis hecho ahí diferente vosotros, Armando? Bueno, al final nuestro planteamiento quizá fue un poco de en casa. De hecho, el proveedor que tenemos es un proveedor que teníamos, pues nosotros como tenemos distintas oficinas y ubicaciones en Europa, la idea era un poco, a veces tenemos que hacer muchos viajes de empresa o demás, y utilizábamos una aplicación interna donde podía reservar a nombre de la empresa y automáticamente se deducía de la cuenta y demás. La verdad que es una buena funcionalidad. Entonces, el partner que lo vimos dijimos, oye, ¿por qué no vas a poder tener cashback o un descuento? O son de estas aplicaciones que buscan el mejor precio para las empresas. ¿Por qué no lo vamos a integrar nosotros en nuestro servicio? De hecho, ahora está lo de los hoteles, pero en un par de semanas vamos a meter vuelos, cosa que bueno, pues tiene sentido cuando haces el viaje. También vamos a meter tenemos la idea de meter el tema de coworkings, es decir, si tú te vas a trabajar fuera de algún sitio, pues que el mismo sitio puedas reservar la ubicación y pagar a través de la cuenta de Vivid, o incluso con los empleados pueden hacerlo automáticamente teniendo acceso a la cuenta sin tener acceso a las cuentas, ¿me entiendes? Entonces, bueno, pues al final fue una manera de que el usuario pueda quedarse también con nosotros, tener todo en el mismo sitio, sin tener que estar haciendo luego conciliaciones de pásame la factura, pásame el ticket de vuelo, pásame todo lo que has gastado, sino que simplemente lo tienes todo en un lugar y al contable le haces la vida más fácil, que es la realidad. Ese es el motivo del producto. Eso, mejor precio y cashback. Entonces combinas todo y bueno, nos pareció una idea muy buena y la gente lo usa. La verdad que es una funcionalidad que cada día la usa mucha más gente. Totalmente. De hecho, no es el primer caso en el que veo algo que es eso a nivel interno que al final en un momento dado se decide, oye, ¿esto por qué no puede ser por qué no podemos sacarlo al mercado? Que seguramente también Exacto. pueda tener acogida. Estupendo. Vamos a hablar ahora, Armando, un poco del ecosistema fintech, ¿no? Me gustaría saber también si a nivel de desarrollo de producto, me comentabas antes que sois los mejores, ¿no? O los más rápidos lanzando producto nuevo. ¿Os apoyáis en partners tecnológicos para lanzar algún tipo de servicio o lo hacéis todo in-house? No, hay muchas cosas que requieren de externalizaciones. Es decir, al final, si son cosas pequeñas o pueden generar muchos ingresos a largo plazo, sí que tiene sentido desarrollarlo internamente, pero hay productos que cuando no eres lo mejor en el producto,
no vale la pena desarrollarlo porque al final hay alguien mejor que igual lo puede hacer mejor que tú a un precio más competitivo. Entonces, en ese sentido hay cosas que sí que externalizamos. En primer lugar, mira, por ejemplo, la semana pasada hemos lanzado todo el tema de acquiring, que le llaman, que es la parte de pagos online con tarjeta, todo lo que pones cuando haces un pago con tarjeta online. Y también ahora estamos trabajando toda la parte de desarrollo de terminales de pago, es decir, de TPVs. Pues toda esa parte hemos hecho un acuerdo con Adyen, que es el proveedor holandés, y la verdad que, bueno, pues al final ellos tienen una infraestructura muy, muy buena, ¿por qué no vamos a poder desarrollarla junto a ellos? Entonces, en ese sentido, es un ejemplo más de cosas que hacemos. Incluso lo de los pagos o los viajes, nosotros lo integramos, obviamente, pero el servicio no es nuestro. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros no somos una agencia de viajes. Es decir, al final tenemos una colaboración con ellos, quien quiere usarlo perfecto, quien no, también. Al final, esa es la idea. Pero no, sí que desarrollamos mucho internamente, muchísimo, pero la idea también es ser efectivos. Es el principal objetivo. No tiene sentido que lo hagáis así. Al final ponéis así el foco realmente en lo que sois mejores, ¿no? Una de las herramientas que te comentaba, ¿no? Por ejemplo, que nosotros a veces ofrecíamos a bancos para toda la banca de empresa, es ese BFM, ¿no? El BFM, el Business Financial Manager. Vosotros en ese aspecto, ¿no? ¿Qué tipo de consola, qué tipo de herramientas estáis dando al cliente profesional para gestionar mejor sus finanzas? Bueno, la parte de gestionar, al final estamos hablando de una contabilidad de empresa, o sea, contabilidad de negocio y contabilidad de empresa. La idea que nosotros tenemos al final es, cada empresa está acostumbrada a trabajar de una manera y una empresa que tenga 10 años trabajados con un proveedor de contabilidad no va a cambiar. Es decir, no le vas a hacer cambiar porque están cómodos, es decir, salvo que tú vengas con una idea nueva o una obligación legal que puedan tener, no van a cambiar. Entonces, nuestra política en ese sentido es intentar tener las mayores posibles integraciones de uso masivo a nivel empresa que puedan ayudarle a manejar este apartado. Por ejemplo, en Alemania tenemos muy buena colaboración con una empresa que se llama Lexware, que es de contabilidad. En España también estamos ahora hablando también con muchas empresas de contabilidad para empezar a trabajar con ellos para que tengan todo automatizado. Y luego, aparte, internamente nosotros, pues al final, si eres un autónomo, tiene mucho sentido que te pongas a contratar un proveedor externo que lo puedes hacer a través de la propia aplicación. Es decir, puedes emitir facturas a través de la aplicación o links de pago o todo este tipo de cosas. En cuanto a tema de manejo de liquidez, pues generalmente al final depende un poco de la empresa. Es decir, no es ABC, sino que depende de cada empresa. Hay empresas que tienen muchísima liquidez, depende del sector. Hay empresas que van pelados y necesitan líneas de crédito al día porque tienen que gestionar muy bien los pagos de proveedores. Hay empresas, es decir, al final quizá es un poco diferente al mundo retail, porque el mundo retail al final no deja de ser ingreso-gasto. Es decir, en cuanto a ingreso, generalmente nómina y gasto, sino que en empresa al final es control absoluto de tu liquidez en el día a día para pagos, proveedores e ingresos. Es decir, es la principal y eso cada empresa es un mundo. Oye, ¿cómo hacéis, Armando, para decir qué nuevo producto lanzar, qué nuevo producto construir, qué proveedor integrar para ofrecer un nuevo servicio? Al final, ¿qué datos usáis? ¿Cómo construís todo eso? ¿Cómo llegáis a la decisión de integración o no? Bueno, en primer lugar, al final no es ciencia cierta, tampoco que nos vamos a engañar. Es decir, sí que hacemos un mínimo de propuesta internamente, es decir, al final el proceso consiste en que alguno de los responsables de cada país o alguna persona tal creemos que puede tener sentido integrar esto porque, bueno, pues puede generar ingresos, puede mejorar el uso de la aplicación, puede captar nuevos clientes, es decir, va un poco por ahí los tiros. Y una vez que se tienen un poco esos números, al final pues se investiga si vale la pena desarrollarlo internamente o si vale la pena externalizarlo. Si vale la pena desarrollarlo internamente, cuánto nos cuesta de horas de developers y luego un poco cuánto realmente cuesta ponerlo en funcionamiento a largo plazo y mantenerlo. Porque no solamente lanzarlo, sino que hay que mantenerlo. Si no lo externalizamos, pues buscamos el que tenga las tarifas más producto-precio mejor. Es decir, al final calidad-precio. Si hay un buen proveedor que tiene un precio muy competitivo, pues al final vamos por ellos. También depende un poco a nivel técnico
de si es complicado. Hay proveedores que tienen muy buen producto, pero a la hora de hacer integraciones es un dolor de cabeza bestial. Entonces no tiene sentido gastar tiempo ahí, porque lo que no vas a gastar en un lado lo vas a gastar en tus propios equipos integrando. Eso te iba a decir. Lo he visto muchísimas veces. Pero generalmente antes de cualquier proyecto lo miran los desarrolladores a ver cómo se hace, y una vez que lo miran y ven que es factible, pues tiran para adelante. Revisan la documentación, ¿no? A ver si la API está en regla, si va a ser fácil integrar y ya Sí, hacen su estimación, ¿no? y ya no solamente eso, sino que la empresa es proactiva a la hora de responder dudas. Pero bueno, va en ese sentido. Totalmente. Pues nada, increíble lo que estáis montando, Armando. Vamos a hablar simplemente ya para terminar la entrevista de cuál es tu visión y la visión de Vivit a medio y largo plazo en España, y pues si luego quieres hablarnos también del grupo, pues también estaría estupendo. ¿Qué vais a anunciar? ¿Hacia dónde vamos a ver a Vivit moviéndose? Cuéntanos. Bueno, el objetivo de Vivit a largo plazo, voy a empezar por la parte de largo plazo, es que se convierta en la cuenta de referencia de uso masivo a nivel pymes y autónomos. Ese es el objetivo final de todo. Es decir, que cuando tú vayas a montar una empresa o trabajar con una empresa, pienses en Vivit. Que Vivit te sirva tanto para una línea de crédito, como para un TPV, como para tarjetas de equipo, como todo. O sea, la idea es que tú lo tengas todo en Vivit. Ese es el objetivo a largo plazo. Y en ese sentido, por eso comentaba antes, que Vivit, en el momento que coge el nicho y coge la rapidez, no hay quien lo pare. Pero porque tenemos muchísimos equipos de developers que están trabajando a destajo, incluso a veces fuera de horas, para poder sacar los proyectos adelante. La mentalidad de la compañía es una mentalidad que es muy ágil, es decir, no es burocracia interna, etcétera, sino que vamos a un ritmo bestial, es decir, se deciden las cosas muy rápido para sacarlas. De hecho, muchos de los proyectos que estamos trabajando prácticamente se deciden y en 2 semanas están en producción, para que te des cuenta. O sea, estamos lanzando funcionalidades a un ritmo de 1 a 2 funcionalidades cada 2 semanas nuevas, aunque la gente muchas veces no lo vea y demás, pero se sacan ese ritmo. Ese es el objetivo a largo plazo, y al final los siguientes pasos, que es la parte a medio plazo, pues ahora hemos sacado el IVA en español, que es el paso previo, por ejemplo, a poder hacer pagos de impuestos. Es decir, el siguiente paso es intentar facilitar los pagos de tanto Seguridad Social como Agencia Tributaria a través de Vivit, y que ya, pues ahí sí que ya no vas a necesitar para nada ninguna entidad tradicional para hacer ningún tipo de pagos. Eso muchas empresas no lo tienen, pero al final es lo que necesitan las empresas para poder trabajar en el día a día y convertirte en tu cuenta principal. Y a partir de ahí, pues todo lo que sea que hacer, adquisición, mejorar, buen servicio de atención al cliente, y a partir de ahí mejorar en productos. Es básicamente la ruta. No tiene mucha ciencia, pero al final es un poco los pasos que tenemos que dar para llegar ahí, ¿no? Estupendo, pues nada, muchísimas gracias, Armando, por este ratito que nos has dedicado. Espero que todos esos objetivos tan ambiciosos, ¿no?, tanto de producto como a nivel de negocio, pues los consigáis. Armando Platero, Country Manager para Vivit en España, ha sido un placer. Igualmente, muchas gracias, Juanjo, encantado.